Profe, ya esa guía está en la profesor. No te escuché. Que si la guía esa ya está. Sí, la guía ya está. Ok, gracias. Bueno, buenos días. ¿Cómo están todas? Bien, gracias a Dios. Bien, Bueno, me alegra. El fin de semana un poco lluvioso por algunas partes. Bueno, hay unas que tienen inconvenientes con el último punto. Deben de preguntar cuando estén entre la semana. No esperar a última hora. Hoy voy a empezar a calificar ya las guías, así que cualquiera que tenga duda, cuando se finalice la clase en el transcurso del día, en la tarde voy a ponerme a calificar. Entonces, si finaliza la clase, todavía tiene chance de preguntar. Bueno, vamos a iniciar una nueva guía. Ya esta guía se está colgada allá en la plataforma de Sixmac. Es la segunda guía que corresponde al tercer periodo. No está de más recordar que esta nueva guía va a ser prácticamente la que se va a tomar como oficial. Hay unas modificaciones que le hice a la que tenía original para darle una mejor forma.
una mejor manera de poder iniciar el proceso. Vamos a entrar a estudiar hoy a una familia de movimientos de la caída libre. Por eso era importante conocer el movimiento de caída libre, fundamental, despejar, saber interpretar la gravedad, saber interpretar que es un movimiento ideal, no se cumple en la realidad. Y hoy vamos a entenderlo, vamos a extenderlo, vamos a trascender un poco más allá de lo que conocíamos el movimiento de caída libre, que es lo más sencillo que podemos estudiar, el de caída libre. Vamos a generalizar con los movimientos que vamos a conocer hoy, que el movimiento de caída libre es un movimiento particular de ellos. Y siempre, como su nombre lo indica, vamos a tener asociada la gravedad. Un campo gravitacional que tiene, en particular se llama gravedad de cada planeta, puede ser de cada situación. Entonces, esos movimientos de caída libre, 2D, le digo yo 2D que me hace recordar a mí, a ver, 2D. ¿Qué le hace recordar a usted cuando va al cine? Segunda dimensión. Tiene 2 dimensiones, muy bien. Que ya no va a ser el movimiento vertical, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. No solamente eso, también vamos a encontrar combinado movimiento horizontal. Puede ser de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Y para tener más o menos una idea, de ella, nos vamos a esta simulación que tenemos en PHT Colorado. Cuando nos estamos moviendo, fíjate, nos orientamos por las coordenadas cartesianas X, Y. Cuando el objeto se movía, el auto podía hacerlo con velocidad constante o acelerar cuando aumentaba la velocidad o la disminuía. Eso lo hacíamos en el eje X. El movimiento se daba en este sentido. Pero eso era movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente variado a lo que preferíamos. Perdón. Y ahora vamos a toparnos con movimientos en los cuales el objeto se dejaba caer, que ese era el de caída libre. O el objeto se le avanzaba verticalmente hacia arriba hasta llegar a una máxima altura y a partir de ahí comienza nuevamente a caer, y eso es debido a la influencia del campo gravitacional. Y por supuesto, todo eso lo habíamos considerado siempre ideal porque consideramos que no existía, no había el aire, lo anulábamos. Entonces, era una razón de esos dos movimientos. Este movimiento que vamos a estudiar hoy es el resultado de la composición, combinación, que también le podemos decir una combinación entre el movimiento en X con el movimiento en Y. Entonces, vamos a tener combinación tanto X como Y. ¿Qué están viéndolo? Vamos a un objeto bien grande. Voy a hacer esto, vamos a ver. Si yo disparo ese proyectil, ese cañón, ¿está situado a qué altura? 11 metros. 11 metros. Vamos a identificar los controles que tiene la animación, la simulación. Tiene una velocidad inicial. Aquí es la llamada rapidez inicial.
puede ir variando. Acá a la derecha vemos de pronto para medir el metro, medir el alcance. El alcance siempre tenemos que mantenerlo desde el lugar donde supuestamente está aquí exactamente a la mitad. Un controlador, un cronómetro que nos está relacionando el tiempo, la distancia horizontal. Y eso es lo importante. Ahora vamos a distinguir esta distancia desde el lugar donde se lanza hasta el lugar donde hace blanco. Eso le llamaremos distancia horizontal. Y conoceremos altura, una altura. En la parte derecha podemos ver en controladores objetos que van a ser cambiados. Es importante tener en cuenta esto, la resistencia del aire, en la realidad. Todo cuerpo que se mueve se puede describir su dirección utilizando los vectores. Mire que el vector velocidad se representará de color verde y el vector aceleración con el color amarillo. Entonces, vamos a ver de pronto una situación. El alcance horizontal, la distancia que se mide desde aquí a acá. El lugar donde está esto le decimos blanco. Aquí se borra la animación nuevamente. Aquí se le da la orden de disparar. Aquí se le da el movimiento si es lento o normal. Dependiendo de lo que vayamos a soltar aquí. Así vamos a tener características de esa. Si yo disparo, por ejemplo, el balón de fútbol que yo aprecio acá, ¿qué movimiento describiría? A ver. ¿Qué trayectoria? La trayectoria es como esa línea invisible. Horizontal. Si él sigue derecho, si baja o sube. Derecho hasta el punto de que ya no tiene como No te ese... escuché bien, Isabelita. Puedes subir más el... No te escucho bien. El No timbre. soy yo la que está hablando. Ah, ok. Parecía la voz o el timbre. Puedes subir un poquito más el volumen que no te escucho. El timbre, el tono. va a seguir derecho en forma horizontal, no, porque como no tiene ninguna inclinación, sino que Vamos está a suponer que pues la recto. manito es. Vamos a suponer que es la manito, ¿verdad? Bueno, voy a hacer una copia, vamos a ver. Déjame hacer una copia. Ya lo... Copiar, pegar. Ya va. Y nos llevamos el elemento hacia el tablero. Vamos a ver. Voy a hacer la pegar aquí. Vamos a suponer que ese es el objeto.
Ahí lo pueden ver, ¿verdad? Sí. Señor. Bueno, yo voy a dibujar varias situaciones. Vamos a ver. Vayan pensando. De pronto, una sería así. O sea, profe, él va a salir disparado por la presión y en algún punto la gravedad hará su efecto y lo hará caer y va a descender y puede, si sabe usar la aceleración, va a caer en el cosito rojo. En el blanco, ¿verdad? Eso va dependiendo. Eso es una hipótesis, ¿cierto? Bueno, Pero si el proyectil en este caso le colocáramos la inclinación correspondiente para que llegara al blanco indicado, pues habría que como rodar, porque así como dijo Isabela, puede caer en cualquier punto, porque no sabemos en qué espacio va a hacer efecto la gravedad. Puede que no dure ni un segundo en el aire y puede que dure más. Por eso en hay que ningún usar la momento, presión vamos a del ver. cañón. Recuerda que si se lanza el objeto lo vas a lanzar siempre con una velocidad inicial. Siempre. Eso es, eso es siempre verídico, velocidad inicial. Esa velocidad inicial a veces la interpretan así, como V sub 0. The out, que es out, es salida en inglés. Eso que le dicen ustedes, presión, eso se llama el impulso inicial. Es el impulso que le da el objeto con una explosión, ya sea adecuadamente. Bien. Tú siempre vas a tener la influencia de la gravedad. No puedes decir de que vamos a esperar la acción de la gravedad, no. La gravedad siempre actúa. No, ni siquiera debe pensar en que esperar a que actúe no, la gravedad siempre actúa. Desde el mínimo momento desde que está colocada la bala en el objeto, en el cañón, siempre va a actuar, siempre va a estar actuando. Porque eso es una propiedad que tiene ella y eso es en todo el planeta. Ya. 2. Como lo vemos, estamos viéndolo y estamos asumiendo de que el movimiento es horizontal. Si fuera el movimiento completamente horizontal, estaríamos descartando la gravedad. ¿Cierto? Porque estaríamos diciendo con eso de que el cuerpo no es atraído hacia el suelo. Luego, si ese movimiento es horizontal, nos hará recordar que es una clase de movimiento especial que estudiamos al principio, que es el movimiento rectilíneo uniforme. Y allá uno estudiaba este movimiento, precisamente lo describías, e incluso la única modelación que trabajamos allá era distancia igual a velocidad inicial por el tiempo. Era la única modelación. Eso era para el eje completamente X. Distancia es igual a velocidad inicial por tiempo. Seguidamente, ¿qué estudiamos después de ese movimiento? Simplemente una de caída libre.
donde el objeto se deja caer. Como su Se nombre No lo te indica. cortó escucho. audio, no escuché. Sí, es que Sí, ya se va la señal. Está un poquito caída la señal. es el Wi-Fi. Ujú. Seguidamente, ya sabemos que el movimiento de caída libre es lo que ocurriría cuando el objeto se deja caer a la intemperie de la gravedad. Entonces, lo que hace normalmente la gravedad es dejar atraer los cuerpos y esa separación cada vez va siendo mucho mayor, ¿cierto? Naturalmente eso se deja caer desde una altura. Esa altura aquí nos están representando, por ejemplo, por 11 metros, desde el objeto hacia abajo. Vamos a tener que esa velocidad inicial con que se lanza el objeto puede describir a lo lejos, puede describir una trayectoria combinada de los dos movimientos anteriores. Ese lugar donde hace blanco, así le llamaremos blanco, donde hace impacto. ¿Cómo? ¿Qué me decías? Blanco es el lugar donde hace el impacto. Y vamos a tener otro elemento también que se mide la distancia desde la base hasta donde es el blanco. Eso se le llamará el alcance horizontal. Esto ya sabemos que se le llama altura. Si alguien tuviera un cronómetro, podría medir el tiempo de bajada. Si a alguien se le ocurriera medir, un vector tiene una propiedad de poder medir la inclinación. Entonces, la inclinación de este movimiento, el ángulo es de 0 grados. El ángulo es de 0 grados. Es completamente horizontal. Si yo pudiera proyectar este movimiento en la curva, me describiría exactamente la posición que ocuparía el objeto en la medida que fuera cayendo y fuera desplazándose a la vez horizontalmente. Aquí describiría otro movimiento. Aquí lo estaríamos combinando. ¿Sí? Seguiríamos como que esa velocidad inicial, una velocidad horizontal, seguiríamos viendo como una velocidad vertical. La velocidad vertical le diríamos Vy. Y cuando nosotros sumamos ambos vectores, Velocidad final. será como que esa velocidad, que nosotros le decimos velocidad final, pero realmente es la velocidad resultante, es lo que vamos a determinar. Entonces, en cada punto podría ocurrir eso. Vamos observando. Este sería un instante 1, este sería un instante 2. Vamos a ir observando cuál cambia, cuál permanece constante. De igual manera, haciendo la sumatoria,
Tendríamos el vector resultante 2 y el vector resultante 1. Colocar que estoy colocando mal. Esto se vectorizaría en esta dirección. Se iría acá. Se iría acá. En cada una de las trayectorias. Entonces, llamaríamos a este la velocidad resultante 3. Como son vectores, todo tiene que tener arriba. Y miraríamos con detalle cuál de todos ellos, cuál de todas esas velocidades cambia, cuál permanece invariable. Sería BY4. Esa sería la velocidad resultante 4. Entonces, vamos mirando en la gráfica esa que acabo de describir, qué vector, velocidad inicial o velocidad inicial, que es la misma velocidad horizontal, y BY, que es la velocidad en el eje Y. ¿Cuál de esas velocidades no cambia y cuál sí cambia? A ver. ¿Alguien tiene alguna respuesta? Repítame, profesor, por favor. Sí, estamos viendo ahí la partícula que se está moviendo y como resultado de la combinación tanto de el movimiento en el eje X como en el movimiento vertical Y, ¿cierto? Podemos apreciar, ¿qué pasa que no escriben? Podemos apreciar el tamaño de los vectores Bx y By en la medida que va cayendo el objeto. Descubramos cuál de esas velocidades Bx horizontal o By vertical es la que cambia. No escuché. Mírenlo bien en la figura. Profe, ambas. No, Belle, Belle. By es la que cambia, ¿verdad? Sí, señor. ¿Y Bx qué pasa? También. No. No. Sí. ¿Ya? Si pudiéramos medir el vector Bx en todas y Siempre cada sería una, el mismo. siempre sería el Solamente que se mismo. está distribuyendo en partes diferentes, pero el debe ser el Ujú. mismo. ¿Con qué argumento podemos decir eso? Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Donde describimos el movimiento horizontal, donde describimos la modelación que se utilizaba allá y donde decimos que MRU es el comportamiento que tiene esa partícula moviéndose horizontalmente. Entonces, la velocidad horizontal se conserva constante debido a esa constancia que tiene ese movimiento. En el eje Y, ¿qué tendríamos? Tendríamos un movimiento de caída libre, ¿ya? Para ir construyendo ideas.
Este movimiento de caída libre se describe por una modelación. La modelación sería, vamos a ver si me deja escribir esto, me parece que está bloqueado. La modelación, vamos a ver. La modelación sería la siguiente. Vamos a esperar que cargue. La del eje horizontal ya sabemos que es esta. La del objeto que va cayendo empezaría por aquella modelación de caída libre. Decíamos que la altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo más la gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. En caída libre ya sabemos que la velocidad inicial es, cuando se deja caer, la velocidad inicial es 0. 0. Y al multiplicarlo por el tiempo, ya sabemos que este pedacito todo va a 0. Nos quedaría resumido que la altura es igual a la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. Eso es lo que estamos diciendo, que el movimiento de Y aquí, donde voy a escribirla, tiene ese comportamiento. Se describe por esa modelación. O sea que esto va cayendo aquí, ya sabemos que es caída libre. Y este que está acá, ya sabemos que es movimiento rectilíneo. Lo que vamos a hacer es combinar las dos. Una cosa curiosa que vamos a encontrar es que el objeto lo dejamos caer y el objeto a la vez se mueve hacia la derecha. Ambos, cuando lleguen a este punto, cuando el objeto haya llegado al suelo, si yo midiera el cronómetro en caída libre, coincidencialmente, alguien lo midiera en el eje horizontal, exactamente en la parte de arriba donde iría, si no hubiera gravedad, encontraríamos que esos tiempos fueran aproximadamente iguales. Es una razón que podemos aprovechar y eso nos lo va a describir ahorita cuando vayamos a leer esta parte. Entonces, ese es el principio básico. Es poder entender de pronto la situación, esta situación. Si ven la caricatura está en el centro, vamos a ver si la logramos ampliar. Coronavirus, profesor, no me parece. ¿Cómo? Yo sí la veo. El coronavirus. También. ¿Qué pasó? ¿Qué hay en esa figura? Una persona tosiendo. Y esperando sus gérmenes. Exactamente. Entonces, ahí podemos ver cómo aplicaríamos de pronto esa situación para entender cómo solucionamos ese tipo de problemas. Fíjate, el caso del coronavirus, porque nos dicen a nosotros que el alcance de una persona horizontal a otra debe ser mayor de cuánto, o al menos cuántos metros, dicen. 2. 2. Esa persona está situada, la otra persona está situada aquí. La otra persona está situada aquí. Le caen los pies. La idea es que no le caiga en el rostro, ¿cierto? Sí. Entonces, vamos como que más adelante a resolver un problema de este tipo. Con qué velocidad estornuda la persona y para que usted o la persona que esté alejada de ella no se contamine, porque la idea es cubrir. O más o menos, si ya usted conoce la velocidad con que estornuda una persona, a ver si es más seguro los 2 metros.
Eso suponiendo de que la saliva tenga todas el mismo tamaño, las gotas de saliva. Usted sabe que ya hoy encontraron de que eso no es solamente la saliva, sino que quedan micropartículas más pequeñas de la saliva, quedan flotando, y lo que faltaría era que la corriente del aire la moviera y completamente infectara a la persona que está cercana. Entonces, esa es como una introducción para interpretar más o menos lo que vamos a trabajar en el día de hoy. En cualquier momento se desconecte, ya saben que el mismo enlace les permite conectarse. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Bien, entonces recuerden que el movimiento horizontal es movimiento rectilíneo y que tiene este comportamiento con distancia igual a velocidad por tiempo, y que el movimiento vertical tiene de caída libre y tiene la altura es igual a gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Estas dos modelaciones van a ser importantes para ahora entender cómo se construye el movimiento semiparabólico. Por cierto, tiene un nombre muy recordativo de algo que se estudió en geometría referente a este movimiento. Bueno, entonces